¿Sabía que la placa de su carro o moto puede ser copiada y puesta en otro vehículo para cualquier persona? Esto podría ser más frecuente de lo que imagina y las consecuencias serían devastadoras. Puede llegar una acción legal contra mí o la moto, robo, asesinato, fleteo. Mañana pueden matar a alguien en ese carro, mañana pueden colocar una bomba y al final mi nombre está inmerso en todo este tema. En este momento tengo alrededor de 13 millones embargados que los veo ahí, pero no los puedo mover. 7 años de mi vida que estoy estancado. En Colombia existen redes criminales que copian, fabrican y venden estas placas ilegales y en cualquier momento podrían utilizar la suya. Para el uso ilícito, para el uso de carros que roban, regraban y le montan placas, pues como se dice en el bajo mundo de carro, para hacer carros gemelos. ¿Los ladrones de carros le compran placas a usted? Sí, señor. Séptimo Día viajó por varias regiones del país y con cámara escondida puso en evidencia que hay empresas ofreciendo públicamente duplicados de placas de forma ilegal. Buenas, acomodo las placas. ¿De carro o de moto? De carro. La unidad cuesta 130 y el par 230. Buenas noches. ¿Sabían ustedes que podrían estar siendo víctimas de un delito tan discreto y elaborado que seguramente no se han dado cuenta? Se trata del llamado gemeleo de placas de vehículos. Así es, la misma placa de su moto o carro podría estar en otro vehículo y cuando el otro conductor comete una infracción o incluso utiliza ese vehículo para cometer un delito, el que paga las consecuencias sería usted. Ahora conocerán dos historias, la de Andrés Felipe Bustos, un ingeniero que vive en Bogotá, y la de John Elvis Díaz, otro capitalino. Ambos denuncian que resultaron debiendo millones de pesos en multas porque las placas de sus vehículos fueron gemeleadas y puestas en vehículos de otros. Carlos Raigoso nos mostrará esta modalidad de delito que afecta cada vez a más colombianos. Así comienza esta investigación. Mi placa, mi problema. Iner Alberto vive en Timbío, Cauca. Hace aproximadamente un mes nos llega de la ciudad de Pasto, del tránsito de Pasto, una fotomulta. Luisa Fernanda vive en Bogotá. Tengo una serie de partes que están puestos en la ciudad de Cali y de Popayán. A John Elvis, también en Bogotá, le ocurrió lo mismo. Nos han puesto 10 fotomultas en varios municipios de Antioquia: Medellín, Itagüí, Río Negro y Bello. Y a otro capitalino, Andrés Felipe, le pasó igual. Todas fueron con la misma fotomulta, que es en la vía de Cúcuta y Villa del Rosario. Ninguno se conoce con el otro, pero todos tienen algo en común. No conozco Cali. No me estás preguntando, pero yo nunca he ido a Cali. Nunca he ido a Medellín, nunca he ido al departamento de Antioquia, ni yo ni la moto. La moto está aquí en la ciudad de Bogotá, no es una moto que haya visitado esas tierras allá en Villa del Rosario. Diciéndole a la alcaldía de Pasto que la moto original se encuentra retenida por el tránsito de Timbío. Es decir, que todos aseguran que nunca estuvieron en el lugar donde les impusieron las fotomultas que recibieron y ahora comparten la ansiedad por las deudas, los enredos jurídicos y la lucha que llevan por demostrar su inocencia. Hoy, el RUND y el DANE calculan unos 10 millones de vehículos rodando y conectando a gran parte de los 50 millones de colombianos, y así como a cada persona la identifica una cédula, a cada vehículo lo identifica una placa. Por esto, sacar copia de una placa sin acudir directamente a la autoridad de tránsito en Colombia es un delito. Andrés Felipe Bustos es un ingeniero mecánico de 31 años de edad que trabaja en el sector automotriz y en el año 2018 era dueño de esta motocicleta con placas QAA15D que usaba para transportarse con su familia y moverse al trabajo por la caótica Bogotá. En noviembre de ese año se accidentó. En diciembre un vecino le planteó un negocio por la moto y 6 meses después decidió cerrarlo.
Ya íbamos a firmar el contrato. Me dijo, pero usted tiene un problema. Dijo, sí, usted tiene 9 comparendos y por eso no vamos a hacer papeles. Y de eso se enteró en la página del CIMIT cuando inició el traspaso de los documentos. Y dice Andrés que no entendía lo que pasaba y mucho menos imaginaba lo que estaba por descubrir. El 1 de junio del 2019 es cuando me ponen mi primer comparendo. La dirección es Autopista Internacional, kilómetro 5625, en la ciudad de Villa del Rosario, norte de Santander. Digo, bueno, ¿y dónde queda Villa del Rosario? Empiezo a investigar. No, que queda en la frontera con Venezuela. Y se alerta porque asegura que jamás estuvo ahí. Incluso, recuerda que durante los primeros 15 días de junio del 2019, cuando le pusieron esos 9 fotocomparendos cerca a Venezuela, él estaba negociando su motocicleta en Bogotá. Y ahí entendió que eso era lo que debía demostrarle al tránsito de Villa del Rosario, su inocencia, para no tener que pagar las multas y poder vender su moto. Yo envío el derecho de petición a Villa del Rosario, norte de Santander. Les puse todas las especificaciones, les señalé, les enmarqué todo a color. Y la respuesta, por allá en noviembre de ese mismo año, del 2019, nos dice que negativo, que las infracciones se están cumpliendo. Me citan una norma o una ley donde la persona es solidaria, porque no me presenté en los días que me notificaron. Ahí ya habían pasado 5 meses después de la primera fotomulta y seguían llegando, por lo que Andrés explica que ya acumulaba una deuda de 16,5 millones de pesos por 21 infracciones iguales, todas por exceso de velocidad y en el mismo lugar. Así que él entendió que alguien estaba conduciendo una motocicleta con su misma placa a más de 500 kilómetros de distancia y 12 horas de camino. Entonces yo empecé a investigar, eso lo llaman gemeleado coloquialmente. Cuando llego a la fiscalía digo, no, es que me gemelearon mi moto. Entonces el señor me dice, ese delito se llama falsedad marcaria. Voy, monto la denuncia y me asignaron a una fiscal. Me dice, necesito que por favor le realice una revisión en la DIJÍN y me certifique de que la moto sí es la real. El 1 de noviembre, la Fiscalía oficia a las autoridades judiciales y de tránsito en norte de Santander y Bogotá para inmovilizar y dejar a su disposición la moto sospechosa de andar con una placa falsa en Villa del Rosario. Y así encontrar al responsable de las infracciones que tenían endeudado a Andrés, porque con eso él ya sabía que podía ser exonerado de sus multas. Pero el 27 de noviembre me responde Villa del Rosario y me dice, señor, su placa está mal. Hubo una mala digitación. quien ha realizado algún trámite judicial o administrativo en Colombia podría reconocer las dificultades y retrasos del sistema. Y Andrés no fue la excepción. Por eso su indignación. Dele orden de captura a esa moto, indíquele a Villa del Rosario que no hagan más comparendos, o que si ya saben por dónde está pasando la moto todos los días, ¿por qué no la capturan? Yo llegué a decir, oiga, y si me encadeno allá a ver si me ponen cuidado. Pasaron otros 4 meses, sin resultados. Y cuenta Andrés que nunca pudo hacer el traspaso de los papeles de su moto en Bogotá debido a esa deuda en Villa del Rosario, porque no tenía el dinero para pagarla, pero sobre todo porque le parecía injusto. Hasta que en marzo del 2020 llegó la pandemia. Y ahí todo se detuvo. El proceso, las infracciones. Y Andrés dice que en 9 meses acumuló una deuda que superaba los 40 millones de pesos por las 51 fotomultas en total de las que tenía pruebas, no cometió. Y agregó que por esa placa que le gemelearon, nunca pudo hacer el traspaso de los papeles de la moto. Le impidieron la renovación de la licencia de conducción, se le redujeron las posibilidades de trabajo y ni siquiera pudo volver a pedir un préstamo en un banco porque el 18 de julio del año 2022, 2 años y 2 meses después de la primera fotomulta, le llegó el primero de 12 embargos. Uno se siente como enfrascado, no sé, como que uno no puede hacer nada ante una entidad, no puede tener un vehículo, no puede moverse en una entidad financiera. Una deuda que quita el sueño y los sueños. 2 cosas que también sintió perder John Elvis Díaz. La paz no está, la tranquilidad no está. Esto me involucra a mí, pero mi familia también está involucrada. Todos los días llamadas, mensajes de texto, pague, pague, pague,
le vamos a embargar, le vamos a quitar. Me da riesgo de que en verdad me congelen mis cuentas, mi sueldo, no sé, la casa. La historia de este farmacéutico de 37 años de edad que vive en Bogotá es la más reciente. Y al igual que Andrés, John asegura que recibió una serie de fotomultas por infracciones de tránsito que no cometió en un lugar donde nunca estuvo. Nunca he ido a Medellín ni a Antioquia, nunca. Esta es la moto de John, de placas EHL 44F. Cuenta que el año pasado quiso cambiarla, encontró la que quería y en mayo fue a cerrar el negocio, pero se enteró de una mala noticia. Estábamos en proceso para que la moto quede a nombre de uno y ahí es cuando nos damos de cuenta que tenemos una fotomulta en Itagüí. Eso lo desconcertó y cuenta que no solo le frenó el negocio, sino que le pareció sospechoso que alguien condujera una moto con su misma placa tan lejos de Bogotá y hubiera sido captado por las mismas cámaras de las autoridades sin ninguna alerta. Pues ya en julio nos aparecieron 2 fotomultas, pero ya en el municipio de Río Negro. Y con 3 infracciones, para John, este asunto pasó de sospechoso a peligroso. Puede llegar una acción legal contra mí o la moto. Robo, asesinato, fleteo. John asegura que rápidamente entendió que estaba siendo víctima de un discreto y delicado delito que alguna vez escuchó. Uno en el que alguien en Antioquia habría gemeleado la placa de su moto en Bogotá. Y como todos los registros oficiales están a su nombre, él estaba pagando las consecuencias de esa suplantación. Inmediatamente llamamos a Fiscalía y nos dicen, no, toca todo es virtual por la página. Por la página pues, ponemos la denuncia por falsedad marcaria. Al igual que Andrés, John se enteró de semejante problema cuando fue a realizar un trámite ante las autoridades de tránsito. Y dice que como esas 3 fotomultas ya sumaban cerca de 2 millones de pesos, tuvo que olvidarse de comprar la nueva moto y se enfocó en demostrar que la motocicleta en la que andaba en ese momento en Bogotá era la original y que era inocente de esas infracciones. Esta es la foto que aparece en las fotomultas en Antioquia y esta es la moto de John. ¿Cuáles son las diferencias? Direccional, portaplaca, el diámetro de la placa, la llanta es diferente y el espejo derecho también es diferente. Y aún seguro de lo que enviaba, John denuncia que durante los siguientes 9 meses no tuvo respuesta y los fotocomparendos por exceso de velocidad siguieron llegando. Todas las fotomultas, por lo que vemos, es la misma moto. El 13 de abril del año 2025, John cuenta que recibió la última fotomulta desde el municipio de Bello, cerca a Medellín, y con esa completó 10 infracciones de tránsito en el CIMIT, 6 en Río Negro, 2 en Medellín, 1 en Itagüí y otra en Bello, por un total de 7,5 millones de pesos. No he pagado. Lógicamente, sí he pensado pagar y vender la moto, pero es entregarle el problema a otra persona. Entonces no, entonces digo, hasta donde me llegue, tengo que solucionar esto. En medio de la angustia por la millonaria deuda y las sorpresivas fotomultas que decía no haber cometido, John empezó a dudar de todo y de todos. Llevo un año demostrando que esa es mi moto. Si me acusan por un asesinato o robo, va a ser también complicado demostrar de que no soy yo ni es mi moto. Por todo esto que nos ha pasado, tuve la necesidad de ponerle un GPS a la moto, donde, dado caso que aparezca otro comparendo, puedo demostrarte que mi moto está en Bogotá. Sin embargo, y a diferencia de la demorada suerte de Andrés con su proceso en Norte de Santander, el pasado 23 de julio de este año, la Fiscalía actuó con mayor celeridad para resolverle a John. Mandaron un perito desde Antioquia a Bogotá y le hizo el peritaje a mi moto, donde él también dijo, la moto que está en Bogotá es la original. Y gracias a esa confirmación del experto, la Fiscalía de Río Negro estableció la veracidad de lo que denunciaba John. Y el 28 de agosto, hace menos de 2 meses, alertó a las autoridades del municipio para encontrar la moto que estaría usando la misma placa de John en otra moto de iguales características y entregarla a la SIJIN. Esa orden de la Fiscalía, que era el primer paso para resolver la situación de John, pero no suficiente para que lo exoneraran, estuvo vigente durante casi un mes sin ningún resultado. Y fue entonces
cuando Séptimo Día viajó a Río Negro para acompañar la búsqueda de la moto y del presunto infractor. Andrés y John esperan encontrar a las personas que conducen esas otras motocicletas que gemelearon sus placas para demostrar a las autoridades que ellos nunca cometieron las infracciones impuestas por fotomultas. ¿Encontrarán a los conductores? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Placas Gemelas. Regresamos. Yo quiero preguntarle, ¿lo que ustedes hacen es ilegal? No, señor, no. Podrían estar incurriendo en una irregularidad y posiblemente en un delito de falsedad marcaria. Son ellos los que dicen que esto es ilegal. El gemeleo de placas en Colombia o el uso de placas falsas, adulteradas o clonadas es un claro delito. Las penas más severas pueden dar hasta 12 años de prisión. Ahora conocerán la historia de Iner Alberto Bravo en el municipio de Timbío, en el Cauca, quien también recibió fotomultas desde Pasto, que asegura no cometió. Pero también veremos en qué termina la búsqueda de la moto con placa gemeleada en el caso de John Elvis Díaz en Río Negro, Antioquia, mientras nuestro periodista Carlos Raigoso acompañaba los operativos de la policía. ¿Será que encontraron al conductor? Así continúa esta investigación. Mi placa, mi problema. John Elvis denuncia que hoy debe más de 7 millones de pesos a 4 municipios de Antioquia por una serie de fotomultas que, según él, no cometió porque su placa fue gemeleada y un peritaje de la fiscalía le dio la razón. Dijo, la moto que está en Bogotá es la original. El año pasado, John quiso comprar otra moto, pero esa deuda se lo impidió. Sus trámites de tránsito están bloqueados, corre el riesgo de un embargo y solo tiene 2 opciones: pagar la deuda o demostrar su inocencia. El 15 de septiembre, Séptimo Día llegó a Río Negro y de inmediato buscó al secretario de Movilidad del municipio, Andrés Aristizábal. Este es el último oficio de la Fiscalía en el que ordenan la alerta sobre la motocicleta que tendría la placa gemeleada. ¿Ustedes ya tienen activa esta alerta en sus sistemas dentro del municipio? Claro que sí. Desde el momento en que se nos genera este mandato, el Centro de Monitoreo y Control con el que hoy cuenta el municipio de Río Negro, lo mete en esa lista negra. Si quieres, podemos verificarlo. Carlos, estamos en el Centro de Monitoreo y Control de Río Negro. Camila, ingresa al sistema LPR la siguiente placa, EHL 44F. Aquí podemos ver entonces que esa moto sí ha estado transitando por nuestro municipio. El más reciente fue hoy precisamente a las 6:11 de la mañana y con esos comportamientos que ha tenido en la movilidad, pues se permite hacer un análisis predictivo. Eso quiere decir que esa moto con las placas gemeleadas que ha estado generando los fotocomparendos que le llegan a John en Bogotá, sí está acá. Exactamente, esto nos confirma que hay 2 vehículos con la misma placa. Esto era lo que estaba esperando John desde Bogotá, porque además de haber tenido que demostrar que la moto en su parqueadero era la original, ahora debía aguardar que la autoridad de tránsito de Río Negro confirmara la existencia de esta otra moto con su placa. Y Séptimo Día estaba por confirmarlo a 370 kilómetros de distancia, y ahora el trabajo de la policía era hallar al conductor. Una búsqueda contrarreloj, porque a cada minuto existía la posibilidad de que John recibiera otro fotocomparendo y nadie sabía quién era el conductor y cuáles eran sus intenciones con esa moto que llevaba una placa gemeleada. Entonces, acompañamos uno de los operativos policiales a las afueras del municipio. Aquí los uniformados se concentran en revisar los sistemas de identificación y dice el mayor Alejandro Uribe, subcomandante de la Policía de Tránsito de Antioquia, que cuando hallen la moto, lo que nunca falla es la verificación del número de chasis y de motor, como en estas otras. Aquí vamos a mirar que el número del motor ha sido limado o ha sido alterado. Posteriormente, el número de chasis podemos identificar de que no es original. Y aquí te vamos a mostrar cuando el técnico y el perito hace con los químicos la verificación y se ve alteración
del sistema de identificación. Es decir que esta moto fue robada, esta también. Sí, todas estas motocicletas están alteradas y han sido hurtadas. La búsqueda continuó y en menos de 24 horas... Nos acaban de confirmar que la moto que llevaba la placa gemeleada de John en Bogotá la acaban de incautar y de llevar a una estación de policía en Río Negro, así que arrancamos para allá. Creo que esto es una buena noticia. Una cámara del equipo periodístico de Séptimo Día, que habíamos dejado atenta en el centro de monitoreo, registró el momento en el que el sistema de alertas ubicó la moto que todos estaban buscando. Fíjense en la placa, EHL 44F. Y ahora recuerden la moto que John nos mostró en Bogotá, la misma placa. 42, ahí se va a encontrar la motocicleta. Por favor de realizar el cierre. Y este es el momento en el que las dos patrullas interceptan la moto sospechosa. Afuera de la estación de policía de Río Negro, lo primero que encontramos fue la moto incautada. Es igual a la de John. Miren, la misma marca, el mismo modelo y la misma placa. Y adentro, a Osvaldo Palacio, el conductor de la moto. Pues yo soy sin palabras, que yo soy neutro. El dueño de la moto original vive en Bogotá. La placa de su moto es la misma de la moto de él. ¿Usted se robó esa moto? Nunca, nunca. No, en este momento frustrado. No es padre que el hijo de uno vea eso, ¿no? ¿A quién se la compró? Un comerciante, Don Matías. ¿Hicieron traspaso? No, yo vendía ganado. Y la tomé en parte de pago porque pensé pues que eso era robar alguna cosa. A mí me pararon más de una vez y todo salía bien. Ahorita hasta que me capturaron ellos dijeron que era gemeleada. ¿Cómo hizo para sacarle el SOAT técnico-mecánica cada año? Normal, yo iba al CDA y me lo sacan normal. ¿Qué le tiene que decir usted a John, al dueño de la moto original que está en Bogotá? Estoy dispuesto a darle cara, a que nos veamos y nos toca. Y entre los dos ayudarnos verdaderamente a solucionar el problema, porque como él está perjudicado, yo también lo estoy. Terminada esta conversación, Osvaldo Palacio fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para ser investigado por el delito de falsedad marcaria. La motocicleta enviada a la SIJIN para un análisis técnico de la placa y sus sistemas de identificación, mientras Séptimo Día buscó a la persona que le vendió la moto a Osvaldo con la placa gemeleada de John, pero no fue posible ubicarla. Lo más probable, según toda esta situación y el relato de los dos hombres, es que esa moto haya sido robada y por ahí comienza a tejerse el drama de estas víctimas. María Camila Telles, jefe del Grupo de Patrimonio de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía. El delito principal es el hurto del automotor, que este se puede generar en tres modalidades. La primera es el atraco, el escopolaminado o el alado. Quien se roba una moto o cualquier vehículo tiene dos propósitos según los expertos. Utilizarla para otros delitos o venderla para ganar dinero. Y para venderla tiene dos opciones: desguazarla para comercializarla por partes o entregarla completa pero cambiando todos los elementos que la identifican, como posiblemente pasó en este caso con la moto de Osvaldo Palacio en Río Negro, que tenía la misma placa de John Díaz en Bogotá. Siguiendo esta hipótesis, a quien le habrían robado esa moto probablemente denunció el hurto para que las autoridades la buscaran, pero lo que seguramente hizo el ladrón fue cambiarle la placa para evadirlos, según lo explica el subintendente Eric León, perito de la DIJÍN. Lo que hacen es buscar un vehículo, misma marca, mismo modelo, para poder copiar sus sistemas de identificación y regrabarlos en otro vehículo ya hurtado. León también explica que para cambiar la placa de esa moto presuntamente robada en la que andaba Osvaldo en Antioquia, alguien, pudo ser el mismo ladrón o un cómplice, encontró la moto de John en Bogotá para gemelearla. Comparen. Y para hacer eso, según la policía, ese alguien sería una ficha clave dentro de las organizaciones criminales dedicadas al hurto de vehículos, porque muchas veces son quienes tienen el acceso a los sistemas de información de tránsito en los que pueden encontrar carros y motos iguales a los que se robaron en lugares distantes para también robarles su identidad. Una vez los hurtan, proceden a la regrabación, mismo número de chasis, mismo número de motor, misma placa. Después de eso, pues, proceden a falsificarle la licencia de tránsito mediante los datos que se encuentran en el RUN, ya queda el vehículo andando. Y así, una moto robada, como se presume fue la de Osvaldo, ha suplantado toda la identificación de una moto legal como la de John.
Esa coherencia entre la información del vehículo, los documentos y el sistema de tránsito es la que permite la comercialización de carros y motos hurtados y facilita la evasión de las autoridades. Es por eso que las personas no se dan cuenta si el vehículo presenta algún tipo de anomalía, porque en el RUN se encuentran los mismos datos de identificación que le corresponden a otro vehículo que sí está matriculado legalmente. Y eso, según las víctimas, le da todo el sentido a las fotomultas que recibieron desde ciudades a las que nunca fueron por infracciones cometidas con motos aparentemente robadas que llevaban una placa igual a la de ellos. ¿Los ladrones de carros le compran placas a usted? Sí, señor. Cristian. Así llamaremos a este tramitador de placas ilegales para proteger su identidad, porque una persona como él tuvo que ser contactada por quien se habría robado la moto que compró Osvaldo. Les dan el número de placa que quieren sacar, de dónde es la placa, para yo pasar a solicitar que la fabriquen. ¿A quién se la solicita usted? Al que tiene las máquinas como tal, para fabricarla. Le envío el número de la placa, de dónde es, si es blanca, si es amarilla. Ahí pasa él a fabricarla unas máquinas que se llaman troqueladoras. Casi siempre utilizan casas normales. Cuando piden las placas para un vehículo hurtado, no solo piden las placas, piden también la tarjeta de propiedad. Se sabe que es para Gemeliano Carro. Este relato sugeriría entonces que las motos que cometieron las infracciones de tránsito con las que multaron a John y a Andrés son robadas. ¿Entre sus clientes hay sicarios que cambian de placas para evadir la justicia, por ejemplo? Claro. El uso de las placas falsas es el cubrir muchos tipos de delito. Los delincuentes, para robarse un carro, muchas veces matan personas y que usted está siendo cómplice de esos asesinatos. Es el poder sobrevivir, de poder sostener la familia de uno. Sin embargo, Cristian revela que no todos los que buscan una placa ilegal lo hacen para volver a poner en circulación un vehículo robado. Porque tienen deudas, sea motocicleta, sea carro, impuestos, comparendos, o no lo tienen a nombre de ellos y no pueden sacar la placa directamente en el tránsito. Y esa puede ser una razón para que exista la segunda manera de conseguir una placa ilegal. A través de establecimientos creados legalmente que ofrecen las placas públicamente sin advertir o incluso sin saber que no tienen ninguna validez ante la autoridad de tránsito. Los investigadores judiciales de la policía ya tienen identificados varios de estos establecimientos que están ofreciendo placas en redes sociales. Nosotros buscamos uno al azar y le chateamos pidiéndole una placa de Medellín. Sí, señor, claro que sí. Y luego, si no, eran ilegales. No, señor, contamos con el aval del Ministerio de Transporte, lo que nos permite expedir certificado de fabricación. Y les llegamos buscando una placa de Bogotá. Oye, ¿acomodo las placas? ¿De carro o de moto? De carro. La unidad cuesta 130 y el pack 230. Se demora un día. Es de Bogotá, no hay problema. Sí, señor. ¿Queda cargada en el RUN? No, porque nosotros somos entidad privada. Por lo que fuimos directamente a las autoridades de tránsito de las dos ciudades de las que solicitamos las placas a este negocio. Primero, hablamos con el secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González. ¿Esto que acabamos de encontrar acá en Medellín es ilegal? Si ellos no tienen un contrato o un vínculo con algún organismo de tránsito del país, podrían estar incurriendo en una irregularidad y posiblemente en un delito de falsedad marcaria. Y luego, con el subsecretario de Movilidad de Bogotá, Giovanni Andrés García. No, no es legal. Ninguna empresa privada puede vender placas. Y ya cada organismo de tránsito pues tiene sus proveedores. Y para no tener dudas, lo confirmamos con la mismísima ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas Mantilla. Porque sería como si alguien trae el aparato para hacer las cédulas como las hace la registraduría y se pare pues en una esquina o en internet a ofrecer duplicados de la cédula cuando la gente lo pagara. Que fue lo que encontramos en Medellín. Exactamente, o sea, es un delito. Y llevamos esto al más alto nivel porque al final, según las autoridades, las personas que compran estas placas en lugares no autorizados terminan siendo víctimas de un engaño. Porque a quienes le robaron la identidad de su vehículo para gemelear la placa de otro que fue robado, como se cree en los casos de Andrés y John, también son víctimas de falsedad marcaria. Y porque el que compró un vehículo de segunda mano con sus sistemas de identificación adulterados, como parece ser el caso de Osvaldo, también es víctima de una estafa. Pero sobre todo, porque necesitábamos volver a ese local por una explicación. Mi nombre es Carlos Raigoso,
periodista de Séptimo Día. Vinimos preguntando si nos vendían una placa de Bogotá. Ahorita por chat preguntamos por una placa de Medellín, también nos la vendían. Yo quiero preguntarle, ¿lo que ustedes hacen es ilegal? No, señor, no. Nosotros fuimos a hablar con el secretario de Movilidad de Medellín. Sí, señor. Podrían estar incurriendo en una irregularidad y posiblemente en un delito de falsedad marcaria. Son ellos los que dicen que esto es ilegal. Comprar o vender una placa por fuera del organismo de tránsito. Como es un vacío que hay y es responsabilidad del Ministerio de Transporte aclarar eso, porque ni que el organismo de tránsito puede dar esa afirmación, porque es que la máxima autoridad es el Ministerio de Transporte. Por supuesto que es ilegal porque es falsedad marcaria. Creo que da como entre 5 y 12 años de cárcel. Y esta fue la respuesta de la ministra de Transporte a Séptimo Día cuando le preguntamos por la legalidad de las placas en este establecimiento en particular. Es un delito porque solo hay una placa autorizada y la autoriza el organismo de tránsito. En resumen, según la ministra de Transporte, solamente los organismos de tránsito pueden comercializar placas en Colombia y son el único puente entre los ciudadanos y los fabricantes. Los propietarios de vehículos deben adquirir las placas directamente en el organismo de tránsito y todos los fabricantes deben tener un contrato directo con el organismo de tránsito. Ustedes tienen contrato con el organismo de tránsito de Medellín y de Bogotá. No, señor, contrato no. Esto no solo ocurre en las grandes ciudades. El 16 de agosto de este año, hace menos de 2 meses, a Iner Alberto Bravo, un técnico en telecomunicaciones que vive en el municipio de Timbío, en el Cauca, le llegó un comparendo desde Pasto. Y a diferencia de Andrés y John, él sospechó inmediatamente de qué se trataba. Obviamente, pues alguien gemelió lo que se conoce aquí la placa del vehículo. Dice Iner que compró su motocicleta legítimamente, con documentos al día, y no solo estaba seguro de lo que tenía, sino también de dónde estaba la moto el día de la infracción. Hasta el día de hoy el vehículo se encuentra inmovilizado, casi pérdida total, en el parqueadero de bomberos de aquí de Timbío. Ahí llevaba casi 3 años arrumada por un accidente de tránsito en el año 2022, por lo que grabó este video como prueba de su inocencia para la Secretaría de Tránsito de Pasto. Aquí está, supuestamente están dando en Pasto, pues. La respuesta que le dieron a Iner y el resultado de las investigaciones en los casos de Andrés y John. Cuando regresemos. Las autoridades exonerarán a estas víctimas de gemeleo de placas de pagar las multas. Ya volvemos. Nos vinimos hasta Río Negro a buscarla y la encontramos, véala. Nos faltaba era un empujoncito porque, en serio, o sea, las autoridades, nada. Si usted alguna vez compró o piensa comprar una moto o un carro, sobre todo de segunda mano, entonces le interesará saber cómo terminaron estas dramáticas historias en las que ciudadanos, trabajadores e inocentes terminaron siendo víctimas del llamado gemeleo de placas. Ahora conocerán la historia de Luisa Fernanda Gaspar, una ingeniera ambiental que al igual que Andrés y John recibió varias fotomultas, pero ya no de una moto, sino de un carro con su misma placa, pero en otra ciudad. Así finaliza esta investigación de Carlos Raigoso. Mi placa, mi problema. Carlos, mira, este es mi vehículo. Lleva parqueado 15 meses, no lo he podido mover porque tengo mi licencia de conducción vencida. Tengo una serie de partes que están puestos en la ciudad de Cali y de Popayán. Y pues a razón de esos partes de un carro que tiene una misma placa, tiene la misma placa, pero que no es mi carro. Esto que dice Luisa Fernanda Gaspar, una ingeniera ambiental de 35 años de edad que vive en Bogotá, es lo mismo que han denunciado Iner, Andrés y John. Pero ya no se trata de una moto, sino de un carro al que le habrían gemeleado la placa. Recibió varios comparendos de tránsito desde otras ciudades por infracciones que no cometió. Me entero más o menos en agosto del año 2023, que es esta de hecho. Y la foto trae pues un carro que además es idéntico a mi carro y la placa con una sorpresa enorme, pues es Santiago de Cali. Carlos, yo no conozco Cali. Y dice Luisa que ese mismo día revisó la página del CIMIT para confirmar la notificación y quedó aún más desconcertada.
Logro identificar unas calcomanías del carro, ¿sí? Es como una manzanita y una calcomanía de familia, pues que mi vehículo no las tiene ni nunca las ha tenido. Pero además de confirmar que había un carro diferente al suyo rodando con su misma placa por el suroccidente del país, Luisa se enteró que no era uno, sino 3 comparendos los que debía. El primero por no acatar una señal de tránsito en Cali el 4 de octubre del año 2022. El segundo por no tener el seguro obligatorio vigente en Popayán el 29 de agosto del 2023. Y el tercero, al otro día, por el mismo SOAT vencido, pero en Cali. Todos 3 por más de 2,5 millones de pesos. Los cargan a mi cédula y a la placa del carro. Pues el susto es, pues pucha, ¿qué hacen mañana con ese carro? Y es mi carro y está mi nombre. Coloco por internet una denuncia a la fiscalía y lo coloco por falsedad marcaria. Y ahí arrancó todo este proceso. Proceso en el que Luisa se dedicó a demostrar durante más de un año la legalidad y originalidad de su carro. Ahí consta que el vehículo es el vehículo original, es la conclusión de automática. Ese es el peritaje de SIJIN Bogotá. Así es. ¿Qué dice el organismo de tránsito de Cali y el organismo de tránsito de Popayán? Este es el de Cali. Me dicen que no pueden hacer nada hasta que no lo resuelva el ente investigador. Y es exactamente lo mismo lo que me dicen la Secretaría de Movilidad de Popayán. Dice ella que en julio del 2024 se le venció la licencia de conducción y no pudo renovarla por esa deuda. Cuando yo lo iba a pagar, voy a revisar el balance de las fotomultas y ya no habían 3, sino 4. Ese cuarto comparendo, según el registro de Luisa, fue el 27 de noviembre en Cali por ir manejando y utilizando el celular. Digo, bueno, y esto entonces se va a volver un ciclo porque yo los pago hoy y mañana hay otro comparendo y entonces ¿cuándo voy a terminar? Hoy, Luisa le debe cerca de 4 millones de pesos a las Secretarías de Movilidad de Cali y Popayán por esas 4 multas, por lo que le pide a la Fiscalía avanzar con la orden para buscar el carro que circula con su placa gemeleada en estas 2 ciudades, como ocurrió en Antioquia con el caso de John, y así poder ser exonerada de los comparendos que asegura no cometió. Yo recibo además mensajes de cobros coactivos de las alcaldías porque pues claro, evidentemente tengo una mora, ¿sí? Que no puedo pagar porque es asumir unos partes que yo no he cometido, no puedo vender mi carro, no puedo sacar mi pase, o sea, no puedo hacer nada, ¿sabes? Y el carro está ahí. Eso se parece mucho a lo que expresaron y denunciaron las víctimas, y todas tratando de evidenciar su inocencia ante las autoridades judiciales para no pagar millonarias deudas en tránsito y evitar verse involucrados en cualquier delito. John Elvis Díaz, por ejemplo, demostró que no era responsable de los más de 7 millones de pesos que le estaban cobrando en Antioquia por 10 infracciones de tránsito que Osvaldo aceptó cometer al ser sorprendido por la policía con una motocicleta que portaba la placa gemela de John en Bogotá. Desde el Cauca, Iner Alberto Bravo también ha intentado constatar que su moto estaba destrozada en los patios de Timbío y no era culpable de ninguna infracción de tránsito en la ciudad de Pasto. Y en Bogotá, Andrés Felipe Bustos denunció 12 embargos en 7 años, tratando de probar que no es responsable de los 40 millones de pesos que debe al tránsito de un pueblo cercano a la frontera con Venezuela por 51 fotomultas. La motocicleta tuvo documentos hasta el 24 de febrero del 2019. Cuando ya la moto no tuvo más SOA y tecnomecánica, por arte de magia dejan de llegar fotomultas. Andrés aún espera la orden de la Fiscalía para buscar y detener la moto que gemeleó la suya. Y entonces empezamos a buscar respuestas por norte de Santander con el inspector de tránsito de Villa del Rosario, Juan Manuel Velázquez Bonilla. Esto es un caso especial para nuestro municipio, es una alerta. ¿No le parece extraño que alguien reciba más de 50 comparendos y que en su momento no se haya hecho nada de pronto por verificar más? Nosotros no teníamos conocimiento oficial o formal del delito de gemeleo. ¿Cómo le va a solucionar el Departamento Administrativo de Tránsito de Villa del Rosario, Andrés, esta situación? De las 51 órdenes de comparendo o multas de tránsito que tiene Andrés, ya se declaró la prescripción en 26. ¿Cuándo Andrés Felipe quedará a paz y salvo? En el mes de noviembre se empiezan a cumplir ya los términos. Eso quiere decir que antes de terminar este año, Andrés quedaría exonerado de pagar los 51 comparendos y podría recuperar el dinero que le tenían retenido por estas fotomultas. Justo al frente de la autoridad de tránsito está la cámara de fotodetección con la que se le impusieron los 51
fotocomparendos Andrés. Es decir, que por esta vía pasó al menos 50 veces esa moto que posiblemente portaba una placa gemeleada y las autoridades de tránsito nunca la vieron. Lo más curioso es que hoy esa cámara no está en funcionamiento. Ellas presentaron una falla en el hardware de este equipo. ¿Ustedes tienen una orden para detener e inmovilizar este vehículo? No, señor, no tenemos una orden judicial para detener o inmovilizar el vehículo. Todo esto por delincuencia y duplicar una placa. A Luisa Fernanda, el abogado de la Secretaría de Movilidad de Cali, Giancarlos Guerrero, le pidió la orden de la Fiscalía. Nosotros hacemos el trámite administrativo de analizar la procedencia o no de esa exoneración de esos comparendos que le fueron impuestos a la señorita Gaspar. Séptimo Día buscó a la secretaria de Tránsito de Popayán, Lisset Vanessa Plazas, quien al cierre de la edición de este programa no había dado respuesta. Es una defensa de lo que no he hecho, pero además como con un muro, ¿sabes? Muro que también dice Iner Alberto haber visto en su proceso de reclamación ante la Secretaría de Tránsito de Pasto para demostrar que su moto la tenían inmovilizada en el tránsito de Timbío, en el Cauca, desde hace 3 años y la fotomulta que le llegó fue de hace 2 meses. Esta fue la respuesta de la entidad a un derecho de petición de Séptimo Día, en la que señaló que debido a un error en la cámara salvavidas, Iner fue exonerado del pago del comparendo. Obviamente es un beneficio, sí, claro, que agradecería, pero es una forma de poder retractarse de un error muy fácil. Y finalmente John Elvis, el único de los 4 que, hasta hoy, logró demostrar que le robaron la identidad de su moto en Bogotá para ponérsela a otra hallada en Antioquia, cuando la policía encontró al conductor presunto responsable de endeudarlo por más de 7 millones de pesos. Estoy dispuesto a darle cara, a que nos veamos si nos toca, y entre los dos ayudarnos verdaderamente a solucionar el problema. John recibió 10 fotomultas en año y medio. 2 desde Medellín. Nos exoneraron porque solicitamos una audiencia. Y con las pruebas que tenemos nosotros, porque le mandamos a hacer un peritaje a la moto aquí en Bogotá. Una en Itagüí, de la que lo exoneraron y notificaron el paz y salvo. Otra más en Bello, donde el secretario de Movilidad Andrés Camilo Montoya le pidió a Andrés solicitar la exoneración por derecho de petición. Anexando la denuncia ante la Fiscalía, el pronunciamiento de la Fiscalía sobre el delito de falsedad marcaria, y con eso nosotros procederíamos a realizar obviamente la respectiva revocatoria de ese comparendo. Y 6 en Río Negro, donde finalmente se halló la moto gemeleada. Yo creo que con la información ya es suficiente para que nuestros abogados analicen el caso para poder actuar en derecho. ¿Cuándo puede estar pasando eso? ¿En cuánto tiempo? Pues tiene que ser en cuestión de días. El conductor detenido fue dejado en libertad al siguiente día, pero continúa vinculado al proceso investigativo. Están demasiadas personas inocentes cayendo en este negocio irregular de personas que abusan de la buena fe. Lo dice la directora nacional de la Policía de Tránsito, la brigadier general Claudia Susana Blanco Romero. Importante, si usted va a adquirir un vehículo, una motocicleta, trasládese a la Dirección de Investigación Judicial, a la DIJÍN. Esa es la mejor garantía de que el vehículo que usted adquirió cumple con todos los requisitos legales. Y recuerden, las placas solamente están autorizadas por los organismos de tránsito que cumplen con toda la normatividad. John, ¿usted dónde está? Estoy en la ciudad de Bogotá. Póngale cuidado lo que acabamos de encontrar en la estación de policía El Porvenir de Río Negro. Ay, no jodas. No me jodas, ¿en serio? Ahí está. Ay, perdón, me dice. Qué alegría tan... Nos vinimos hasta Río Negro a buscarla y la encontramos, véala. Nos faltaba era un empujoncito porque, en serio, o sea, las autoridades, nada. Vea, igualita, sí, igualita. Quiero mostrarle el chasis. Ok, se nota que está regrabado. O sea, en tiempo récord hicieron lo que yo en año y medio nunca pude. Pericia investigativa de Séptimo Día, o sea, de admiración, créame. Ahora sí dormiré tranquilo. Dormiré tranquilo de que mi caso está resuelto gracias a Séptimo Día. Séptimo Día seguirá atento para saber si Andrés, Iner y Luisa finalmente son exonerados de los comparendos y si las autoridades encuentran los vehículos con placas gemeleadas que causaron todo este problema. La próxima vez que adquiera cualquier tipo de vehículo, cerciórese que toda la documentación sea legal
y realice los trámites personalmente ante los organismos de tránsito y los peritos de la SIJÍN. Así evitará ser víctima de esta modalidad de delito y tener que pagar costosas sanciones. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. El 24 de noviembre del año pasado, Juan Felipe Rincón, hijo del general de la policía, William Rincón, fue asesinado de un balazo. Ay, le dio. ¿Le dio? Y tras una brutal golpiza en el sur de Bogotá. Ay, Dios mío, señor, para esa atentaron acá traer el cuchillo. Ay, man. El país entero habló del caso, pero detrás de los titulares quedaron muchas preguntas sin respuesta. Para usted, ¿quién asesina a su hijo? ¿Usted asesinó a Juan Felipe Rincón? Ahora, Séptimo Día accede en exclusiva a pruebas inéditas, evidencias que podrían cambiar el rumbo de la investigación. ¿Qué encontró en esta escena, acá, en este lugar? En este mismo lugar donde está la cruz, ahí está tendido mi hijo, estaba ahí su cuerpo. ¿Qué revelan esos hallazgos? Esta es otra cámara que es muy importante que ustedes lograron obtener dentro de la investigación. ¿Por qué es importante esta cámara? Y proceden a desplazarse para el ingreso al conjunto. ¿Y por qué son cruciales dentro del caso? Ese es un grupo delincuencial. Ellos han hecho estos tipos de eventos que son extorsiones. ¿Ustedes hacen parte de una banda de extorsionistas? ¿Que todo es mentira? Hacen unos montajes. Y como es un delito que tiene que ver con la dignidad, las personas se asustan y terminan entregándole todo a ellos. Yo digo que me muestre eso directamente porque la verdad para mí eso son mentiras y son falacias y eso es calumnia. ¿Y qué destino les espera a los implicados? Porque ustedes lo atacan de esa manera tan cobarde, tan salvaje, entre tantas personas. El próximo domingo, en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.